espirituales que Dios nos da por medio de su palabra. Me da tristeza, hermanos, cuando hombres, ¿verdad?, de iglesia, líderes, hablando de pastores, hagan proselitismo por tal o cual partido. Y sí los hay, sí los hay. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, en la influencia que nosotros somos, hablando de uno como pastor. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo la responsabilidad que recae sobre el liderazgo que Dios ha establecido. Y en este caso, ¿verdad?, los pastores dentro de la iglesia. Los que vinieron, qué bueno, ¿verdad? Y los que no, bueno, pues sobre su conciencia recaerá, ¿verdad?, el entender, el conocer, el saber lo que la palabra de Dios nos dice. Ojalá, ¿verdad?, que estén leyendo, estén estudiando en su casa y sepan, ¿verdad?, lo que se viene para el próximo mes de junio aquí en nuestro país, en nuestro estado. Todo esto tiene que ser bajo responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a final de cuentas se hacen leyes. Y son cosas que, querramos o no, ¿verdad?, se nos va a exigir, se nos va a demandar que las obedezcamos. Pero bueno, pues esperemos, ¿verdad?, que lo hagamos con sabiduría. Ok, entonces estamos viendo, hermanos, la práctica del pueblo de Israel. Dejaron a Jehová y adoraron a Baal y Astarot. Bueno, ya se me está acabando el tiempo. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. ¿Qué es lo que sucedió con el pueblo de Israel? Para esto, hermanos, es bueno que leamos Deuteronomio 28. Deuteronomio 28 nos habla de lo que Dios nos demanda en obediencia y los resultados y lo que sucederá con nosotros cuando desobedecemos. Ahí está muy clarito, ¿verdad?, lo que Dios nos dice. Es un capítulo largo, no lo podemos leer ahorita todo, ¿verdad?, pero léanlo en su casa y vamos a darnos cuenta, hermanos, así como un resumen, ¿verdad?, de lo que Dios nos demanda, de lo que Dios pide, de lo que Dios exige de su pueblo. Así como va a haber recompensa por su obediencia, también va a haber castigo por su desobediencia. ¿Y qué es lo que está sucediendo aquí con el pueblo de Israel? Recordemos, eso que Dios de verdad está dándole a Moisés en Deuteronomio, era para el pueblo de Israel, para la nación, ¿verdad?, para aquella primera generación que tenía la responsabilidad de transmitirle a los hijos. O sea que estos de esta generación que estamos viendo aquí, que se olvidaron de Dios, venían de una generación que Dios había hablado, que habían visto los milagros. Pero qué tan fácil, ¿verdad?, se habían olvidado de Dios. No, es que como no lo vimos nosotros, pues no importa. Qué tan importante era la transmisión de la enseñanza, de lo que Dios había hecho con ellos. Imagínense ustedes, hermanos, que el pueblo haya experimentado, ¿verdad?, pasar el Mar Rojo, atravesarlo. ¿En dónde? Esa experiencia es inigualable, ¿verdad? Y todo por el poder de Dios. Y eso lo vivieron el pueblo. El que fueran alimentados 40 años en el desierto. ¿En dónde, verdad? Ahorita con un año de pandemia ya nos andamos muriendo, ¿verdad? Pero fíjese bien, el pueblo de Israel 40 años en el desierto, siendo alimentados por el Señor. La ropa, ¿verdad? A mí sí, ahí tengo ropa, ¿verdad?, que tengo de hace mucho tiempo. Y sí, me asombro, ¿verdad? Y es más, la gente me dicen, ¿verdad?, oye, ya quítate eso, ya. La yaqui le dicen, ¿verdad? Me asombra, ¿verdad?, que dure la ropa uno. Pero 40 años, pues no, ¿verdad? Es otra cosa.
Y dice ahí que no sufrían desgaste. Hoy en día los pantalones pues se nos deslavan, se nos despintan, ¿verdad? Con un año, ahora imagínense. Los zapatos, ¿verdad? Dice ahí que no se les acabaron. Y podemos enumerar, ¿verdad? Tantas cosas que Dios hizo y el pueblo se olvidó. Pero ¿sabe qué, hermanos? Lo que yo veo, ¿verdad? Es la importancia de nuestra pasión por el Señor. Y eso lo vemos, ¿verdad? A través de nuestra vida, a través de nuestro testimonio. Qué apasionamiento, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad? Cuando compartimos de la palabra de Dios. La influencia que nosotros podemos tener. No emoción. Un apasionamiento por ver, ¿verdad? La obra de Dios en la vida de lo que Dios hizo con su pueblo y lo que está haciendo también con nosotros. Y eso impacta, ¿verdad? A nuestros oyentes, en este caso, en primer lugar, nuestra familia. Nuestras convicciones, qué tan fuertes son. Nuestra dedicación, ¿verdad? Al Señor. Todo eso, hermanos, va abonando, ¿verdad? Para que ellos también, un día no muy lejano, ¿verdad? También reconozcan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Cosa que aquí, ¿verdad? En esta situación, el pueblo se olvidó de Dios y sirvió, dice, a los Baales, sirvió a Baal y a Astarot. Pero estamos viendo aquí en este versículo 14, ¿verdad? Se encendió contra Israel el furor. ¿Qué es lo que vemos aquí? Consecuencias de sus acciones. Se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de sus robadores, que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. ¿Cuál fue la consecuencia? No poder hacer frente ¿a quién? A sus enemigos. Siempre tenían derrotas. Esto nos ayuda, ¿verdad?, a poder entender que en nuestras acciones hay consecuencias, buenas o malas. Ya decíamos, ¿verdad?, Deuteronomio 28. Obediencia, hay bendición. Desobediencia, hay castigo. Bueno, nosotros decidimos, ¿verdad?, ahí cómo vamos a responder, cómo vamos a actuar. Que sea, ¿verdad?, en una actitud consecuente a lo que Dios nos está demandando, y a través de nuestra vida no solamente seamos bendecidos nosotros, sino también podamos ser bendición a otros. Que ese sea nuestro testimonio, ¿verdad?, como hijos de Dios, que tenemos un Dios fiel y verdadero, y nosotros también procuramos, ¿verdad?, en la medida que el Señor nos permite, ¿verdad?, también serles fiel, poder obedecerle, ¿verdad?, en lo que Él nos demanda. Y hay tantas cositas, hermanos, que se nos pasan, ¿verdad?, por cuestión del tiempo, pero podemos ir viendo, ¿verdad?, repasando este pasaje, y podemos ir encontrando más enseñanza, ¿verdad?, de lo que Dios demanda para la vida de cada uno de nosotros. Así que vamos a dejarle hasta aquí, hermanos, y vamos a continuar con las peticiones. El Señor les bendiga.